Mundo. Bueno, señor Salvucci, bienvenido nuevamente a Telesur y bueno, a su juicio, ¿qué riesgos pueden producirse en un probable escenario bélico en Asia, repercusiones en otras economías del mundo? Bueno, las repercusiones son, por supuesto, de una enorme trascendencia, pero creo que aquí lo económico y lo financiero es, en alguna medida, muy secundario a las implicancias geopolíticas y políticas entre las naciones. No olvidemos que Corea en sí solo se la puede comprender dentro del contexto de lo que es China. Hay un dicho entre los estudiosos de este tema que la relación entre Corea del Norte y China es la misma como entre los labios y los dientes. China habla, Corea del Norte muerde, por así decirlo. De manera que es muy importante comprender que buena parte de lo que Corea está haciendo, lo está haciendo con el tácito acuerdo, o al menos guiño de ojo, de la propia China. Hay que interpretar a China no como un Estado nacional, según el contexto occidental, sino como un Estado cultural. Y dentro del marco de un Estado cultural, Corea del Norte, al igual que otras naciones de la región, pero muy especialmente Corea del Norte, hay que considerarlo como parte de China que hace o dice las cosas que China preferiría no decir, especialmente en estos momentos en que hay una agresión abierta, flagrante de parte de Estados Unidos y las potencias occidentales en toda la región geopolítica y geoestratégica donde China es el gran líder. Lo que está haciendo Estados Unidos, los juegos de guerra con Corea del Sur, uno de sus principales aliados en la región, son lo mismo de qué diría Estados Unidos si China hiciera juegos de guerra con Cuba en el Golfo de México. Hay que poner las cosas en su justa perspectiva para entender la gravedad, ya no de lo que está haciendo Corea o las amenazas de Corea del Norte, sino la gravedad de las incursiones que está haciendo Estados Unidos en una región del mundo en la cual no debiera estar haciendo por lo menos maniobras militares. Bien, viendo algunas opiniones de expertos, pareciera que una guerra entre Coreas no es bueno para nadie. Sin embargo, las ventas de aviones a Corea del Sur, las baterías antimisiles a Japón han llevado beneficios a Estados Unidos. Doble moral, ¿qué piensa? Bueno, innegablemente es parte de la triste historia de la post-Segunda Guerra Mundial, donde las grandes potencias se han peleado en países terceros, como lo hicieron en Vietnam en una época, como lo hicieron en la propia Corea a partir de 1948, con una guerra terrible que dejó millones de muertos de ambos lados. Desde luego que una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte no quedaría circunscrita a esas dos naciones, sino que sería un prolegómeno, una suerte de preludio a una guerra mucho más amplia, que yo creo que Estados Unidos la está buscando, en primer término con China, porque el propio Pentágono identificó a China como el principal enemigo de Estados Unidos a partir del año 2017, más aún que la propia Rusia. Y Estados Unidos, por su enorme e irreversible crisis económico-financiera, sabe, como lo ha sabido en otras épocas de su historia, que la única salida que tiene es buscar una guerra. Estados Unidos resolvió sus graves problemas de la depresión de los años 20 y 30 con la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron el buen tino de ganarla y creen que pueden volver a repetir el mismo episodio, pateando el tablero, por así decirlo, disparando una guerra que lo pretendían hacer en Medio Oriente, en la zona de Irán, pero se les ha complicado muchísimo por distintas razones que no vienen al caso ahora, y creen ahora que pueden dispararla con esta suerte de tentación o esta suerte de amenaza que hacen permanentemente contra Corea del Norte, contra China, estando en esa región, y los chinos dejan, insisto, que Corea del Norte muestre los dientes porque está diciendo aquello que China preferiría no decir. Ahora, ¿cuál es el papel de Rusia y China en este tablero que ya hemos comentado perjudica drásticamente el panorama mundial? Sí, desde luego que sí, pero en realidad yo diría gracias a Dios que existe China, que existe Rusia, lo digo como argentino y creo que lo tendríamos que ver como sudamericanos, latinoamericanos. Gracias a Dios que existe Rusia y China en una alianza muy interesante que conforma una suerte de contrapeso ante el imperialismo y la forma flagrante y descarada con la cual Estados Unidos, la OTAN, sus principales aliados, notablemente Gran Bretaña e Israel, pretenden llevarse por delante al mundo entero, de manera que, hasta lo digo con cierto egoísmo, que esto ahora se empiece a disputar allá lejos en el lejano oriente, en alguna medida nos da cierta tranquilidad a los latinoamericanos porque es una zona geográfica muy lejana a la nuestra. No obstante lo cual, la disrupción económico-financiera que ello va a ocasionar, el impacto lo vamos a sentir todos. No Corea del Norte necesariamente, las sanciones que se han tomado contra Corea del Norte para los coreanos del norte son mínimas porque su principal socio es China. China le vende petróleo, todo lo que necesite, a cambio de ello Corea del Norte le da a China
mineral de hierro, que también lo necesita China, y es prácticamente una economía tan cerrada, inclusive tan retrógrada, que no necesita mucho más. Las sanciones que le han impuesto desde la ONU no tienen importancia. Por eso que China mismo, en parte de este juego de ajedrez, apoyó esas sanciones en las Naciones Unidas, sabiendo que ello no le iba a traer mayores problemas a Corea del Norte, y en alguna medida fue una ficha que movieron para poder frenar a Estados Unidos, que está instalando misiles en la isla de Guam directamente dirigidos a China y a toda esa región del sudeste asiático. Está haciendo estos juegos de guerra con Corea del Sur, mantiene una alianza permanente, por supuesto, con Japón, de manera que acá hay un tablero que se está moviendo, pero a instancias de Estados Unidos, que está tomando la iniciativa agresiva y no de China y sus aliados. Que mantiene, por supuesto, esta importante tensión en la península coreana. Muchísimas gracias, señor Adrián Salbuche, analista internacional, también escritor, conferencista y comentarista en radio y televisión en Argentina, por este importante análisis en torno a la tensión entre Coreas. Ahora veamos qué nos han escrito a través de nuestra cuenta en Twitter.